Bueno, en esta hora quiero darle gracias al Señor por esta mañana, ya siendo las 6:20 de la mañana. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder estar, ¿cierto?, junto a ustedes en este día para poderle compartir una palabra del Señor para, ¿cierto?, su vida. Y quiero leer una palabra del Señor que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 al verso 3, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, lejos de la presencia de Dios. Hay muchos dichos populares, ¿cierto?, que han ido marcando, ¿cierto?, en nuestra vida, ¿cierto?, y en las generaciones. Y hay un dicho que, bueno, hasta los días de hoy se dice, pero hay un dicho que dice: ¿qué te pasa? Y antes me acuerdo, ¿cierto?, que cuando yo era más pequeño, o era joven, cada vez, ¿cierto?, que uno de los compañeros, ¿cierto?, molestaba a otro, lo primero que le decía: ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Por lo tanto, ¿cierto?, era un dicho bien popular, ¿cierto?, en esa época de mi vida. Y marcó mucho esa frase: ¿qué te pasa? Y por lo tanto, ¿cierto?, yo en esta hora justamente quiero tomar esa frase y le he puesto como título, ¿cierto?, a lo que quiero compartir hoy día con ustedes, lo siguiente: ¿qué te pasa, Jonás, para que no obedezcas? ¿Qué te pasa, Jonás, para que no obedezcas? Quiero hacer una breve introducción. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y Mateo 7:21 dice de la siguiente manera: Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, el que obedece está en la perfecta voluntad de Dios en la vida. El que no obedece no está en esa perfecta voluntad de Dios en la vida. Pero hoy en día, en el pueblo de Dios hay mucha desobediencia. En el pueblo de Dios hay mucha desobediencia. Cuando una persona desobedece a Dios, peca. Y todo pecado es una desobediencia a Dios. Por lo tanto, cuando una persona peca, desobedece. Y cuando una persona desobedece, peca. Y toda desobediencia es un pecado, ¿cierto? Es una desobediencia contra Dios. Por eso Mateo capítulo 8, verso 11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¡Qué privilegio! Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí hay como pareciera que hubiera una contradicción. Porque los hijos del reino, que tienen el derecho a estar sentados ahí con Abraham y con Isaac, no se sentarán.
sino se sentarán unos extraños que vienen del oriente y del occidente, ¿ya? ¿Cierto? Y los hijos del reino que tienen el derecho a sentarse ahí van a ser echados fuera. O sea, es como que lo van a agarrar de una orejita y lo van a echar afuera. Como se dice, ¿cierto? Lo van a agarrar de una alita y lo van a tirar hacia afuera. Y qué contradictorio, ¿no? Que el que tiene derecho a sentarse ahí no se siente y que otro que no tenga el derecho se siente, ¿cierto?, en ese lugar de privilegio. Pero así va a pasar. ¿Por qué? Porque en el pueblo, ¿cierto?, en el pueblo de Dios hay mucha desobediencia. Mucha. Mire, el reto mío y el reto suyo es simplemente obedecer a Dios en todo y hacer todo lo que, ¿cierto?, Dios nos manda en la vida. Entonces, mi pregunta es, estamos en esta introducción, en el mensaje, ¿qué te pasa, Jonás, para que no obedezcas? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jonás para decir hoy en día que no obedeció? ¿Qué hizo Jonás para decir hoy en día que no obedeció? Bueno, Jonás, cierto, hizo muchas cosas. Y vamos a ver algunas de esas cosas hoy en día. ¿Qué hizo Jonás para decir que no obedeció? Bueno, primero, Jonás se levantó. Jonás se levantó. Y, cierto, el verso 3 de Jonás 1, si usted quiere tomar apunte, textos, notas, ¿cierto? Hágalo. En este, cierto, mensaje y reflexión de la palabra del Señor. ¿Qué te pasa, Jonás, para que no obedezcas? ¿Cierto? Primero, Jonás lo que hizo, ¿cierto?, para no obedecer fue, se levantó. Dice Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás se levantó para huir. Para huir. Entonces, mi pregunta, ¿a qué se levantó Jonás? ¿Cuál fue el motivo por lo cual él se levantó? Bueno, uno se levanta en el día a día primero a trabajar. Es un buen motivo para levantarse. Y así, ¿cierto? Hay otros motivos también por los cuales uno se pueda levantar. Para tomar desayuno, para lavarse, etc. Pero ¿a qué se levantó Jonás? Porque una de las primeras cosas que hizo él para no obedecer a Dios fue levantarse. ¿A qué se levantó Jonás? Primero, se levantó para moverse en contra de Dios. Y a lo mejor esa es la situación que usted está pasando hoy en día y que está viviendo hoy en día usted. Que todos los días, cada mañana, semana a semana, mes a mes y año a año, se ha estado levantando en contra de Dios todos los días de su vida. Jonás aquí, en este relato, se levantó para huir en contra de la presencia de Dios. Entonces Jonás se levantó para moverse en contra de Dios. Mire, hay mucha gente que hoy en día, en nuestro siglo que estamos viviendo hoy, se mueve en contra de Dios. Se mueve, ¿cierto?, en contra del Señor. Se mueve en contra de la palabra de Dios. Y quiero que veamos, ¿cierto?, algunos ejemplos de esto. De personalidades, famosos, de todas las clases sociales, de todos los ámbitos, ¿cierto?, de la vida, ciertos famosos, ¿cierto?, que poseen algo en común. Y esto en común que ellos poseen, que todos se burlaron de la existencia de un ser supremo y terminaron muertos. ¿Cierto? Y el primero, ¿cierto?, que yo quiero nombrar va a ser a que se movió en contra de Dios, por los dichos, por sus conductas, su forma de ser, su forma de pensar,
su forma de actuar, por lo que dijeron. Todos estos tienen algo en común. Se movieron en contra de Dios como lo hizo Jonás. Aquí Jonás se movió, ¿cierto? Se levantó para moverse en contra de Dios. Y cuidado, que eso es peligroso. Tema a Dios. Tema a Dios. Al primero que yo quiero nombrar va a ser a Thomas Andrew. Este hombre diseñó el Titanic. Un reportero le preguntó qué tan seguro era su barco. ¿Qué tan seguro era su barco? Y respondió de la siguiente manera, Thomas Andrew: ni Dios, escuche bien, ni Dios puede hundirlo. Eso dijo, ¿cierto?, este hombre. La noche del 14 de abril de 1912 comprobaron que Thomas estaba equivocado. Su barco chocó con un iceberg en el Océano Atlántico frente a las costas de Terranova. En menos de 3 horas el Titanic se hundió y con él se llevó la vida de 1.514 personas aproximadamente. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Eso dijo Andrew. Thomas Andrew. Ni Dios puede hundirlo. O sea, un dicho, una forma de hablar en contra de Dios, sin temor de Dios. Sin temor de Dios es lo que dijo. Pues el cuidado que hay que tener. Tema a Dios. Cuando usted dice algo, tema a Dios. Cuidado con lo que dice, cuidado con lo que habla. Muchos dicen Dios no existe, muchos dicen muchas cosas. Yo no creo en Dios, cuidado. O muchos dicen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento y tantas cosas más? Cuidado, cuidado. Tema a Dios. Dichos, palabras que uno dice y que eso se mueve en contra de Dios. Otra personalidad famosa es Marilyn Monroe. La famosa actriz se encontraba en una presentación cuando Billy Graham se acercó para decirle que el Espíritu Santo de Dios lo había mandado para que le enseñara la palabra de Dios. Pero ella respondió, escuche bien: yo no necesito Jesús. Así dijo, ¿cierto?, ella. Una semana después, el 4 de agosto de 1962, alrededor de las 11 de la noche, ¿cierto?, el ama de llaves la encontró muerta en su apartamento en Brentwood, California. Yo no necesito de Jesús, yo no necesito de Dios. ¿Cuánta gente dice lo mismo? Y a lo mejor usted está diciendo lo mismo, ¿cierto? Yo no necesito de Dios. Pero Dios todos los días lo está llamando. Le está mostrando, ¿cierto?, que lo ama. Le está mostrando pruebas de que Dios es un Dios de amor y lo ama y lo está llamando. Y está interesado en usted, porque Dios es un Dios creador con propósito. Su vida tiene un propósito en Dios. Su vida no es una casualidad. Usted no tomó la existencia de la vida por casualidad. Hay un ser superior, una mente soberana y divina que lo creó. Se llama Dios. Este ser supremo, creador de todas las cosas, que rige todas las cosas, que sostiene todas las cosas, está interesado en usted y hoy día lo está llamando. Por lo tanto, usted no diga, yo no necesito de Jesús, yo no necesito de Dios, yo no necesito del Evangelio. Eso es lo que usted necesita hoy en día, de Dios, de Jesús y de su Evangelio. Otro personaje, ¿cierto?, que se movió en contra de Dios por los dichos, ¿cierto?, que dijo, fue Bon Scott. Bon Scott
es un ex integrante de la banda de rock AC/DC. Y él dijo, no me detengas, escuche bien lo que dijo, no me detengas, voy a seguir el camino, voy a seguir la autopista hacia el infierno. Eso dijo él. Dichos que se mueven en contra de la voluntad de Dios. Porque la palabra del Señor dice que Dios no quiere que nadie, ¿cierto?, proceda a la condenación, sino que todos procedan y vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí Bon Scott dijo, no me detengas, yo voy a seguir. O sea, en un acto voluntario, él dice, voy a seguir, no me detengas, voy a seguir el camino al infierno. Qué triste. Un año después, la madrugada del 19 de febrero de 1980, después de una noche de copas, de tomar, ¿cierto?, y meterse en el alcohol, Bon terminó dormido en el coche de un amigo. 15 horas después estaba muerto. Estaba muerto. Bon Scott, ¿cierto?, murió ahogado en su propio vómito. ¡Qué trágico! ¿Por qué? Porque él dijo, no me detengas. Y hay muchos que hoy día están diciendo así, no me detengas, es mi vida, ¿ok? Así dicen muchos, es mi vida. ¿Por qué te metes? Es mi vida, es lo que yo decido, es lo que yo elijo, esa es mi vida que yo quiero llevar. Pero cuidado, Bon Scott dijo, no me detengas, es mi vida, es lo que yo decido. Voy camino hacia el infierno. Y terminó muerto. Y terminó, ahora no me cabe duda que está ahí en el infierno. Por eso, cierto, a lo mejor es el caso suyo. No me detengas, es mi vida, déjame vivir mi vida. No, haga un alto en su vida, haga un alto. Sabemos que es su vida, usted decide su vida. Pero hoy le estamos diciendo, cuidado con lo que usted está diciendo, cuidado con lo que usted está pensando, con la vida que está llevando, con la vida que quiere llevar, o con la vida que está llevando y que no quiere cambiar. Cambie ese modo de vivir, cambie ese modo de pensar, cambie ese modo de hablar, que se mueve y se está moviendo en contra de Dios. Otro personaje más que quiero hoy día mencionar es John Lennon. Quizás muchos escucharon la música de John Lennon, ¿cierto? Este grupo. Y quizás fueron admiradores de John Lennon. Pero John Lennon, durante su entrevista con una revista americana en 1966, él dijo, la cristiandad, escuche bien, escuche bien, así dijo, la cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso. Yo estoy seguro, Jesús era ok. Jesús era buena onda, más que nada. Pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros, como grupo rockero, ¿cierto?, dijo John Lennon, somos más famosos que él. Eso dijo él. John Lennon, después de decir que los Beatles, ¿cierto?, eran más famosos que Jesucristo, fue asesinado por un fan. Y este fan le disparó 6 veces. Por eso el cuidado de no moverse en lo que decimos, ni en la conducta, ni en la vida que llevamos, ni en la forma como pensamos, ni en los dichos que decimos, el cuidado de estarse moviendo en contra de Dios. Porque cuando uno se mueve en contra de Dios, siempre el destino es fatal.
Otro personaje que quiero nombrar es Tancredo Neves. Era un político. Dijo él estaba en las elecciones electorales a la presidencia. Y él dijo, si consiguiera más de 500.000 votos, ni Dios, escuchen bien cómo dijo, ni Dios podría impedir que yo sea presidente. Tancredo Neves fue un político brasileño que fue efectivamente, ¿cierto? Y que efectivamente consiguió, ¿cierto?, los 500.000 votos. Tal cantidad de votos consiguió. Pero él enfermó y murió un día antes de asumir el cargo a la presidencia. La mañana del 21 de abril de 1985, Neves, este gran político, despertó asustado a causa de un terrible malestar en los intestinos después de 7 cirugías. La muerte fue inevitable, justo antes de tomar, un día antes, el poder a la presidencia. Dijo, si consiguiera más de 500.000 votos, ni Dios puede impedir que yo sea presidente. Dichos, palabras, pensamientos que se mueven en contra de Dios, que se dicen sin tener en cuenta el temor de Dios en la vida. Otro personaje que yo quiero hoy día mencionar también es Christine Hegwith. Ella dijo, ¿cierto? Ella fue una periodista y animadora de origen jamaicano. Y ella dijo lo siguiente, la Biblia es el peor libro que se ha escrito en la vida. Eso dijo ella. La Biblia es el peor libro que se haya escrito en la vida. Eso dijo Christine Hegwith, periodista jamaicana. El 30 de junio de 2006, del año 2006, encontraron su cuerpo calcinado dentro de un vehículo cerca de la parroquia de Santa Carolina. Se confirmó que fue asesinada en otro sitio y la dejaron ahí. Qué terrible. Una persona tan inteligente, porque se supone que cuando uno llega al periodismo, se supone porque son personas inteligentes, ¿cierto? Diciendo cosas tan incoherentes, tan inconsecuentes, sin temor de Dios, sin tener en cuenta a Dios en la vida. La Biblia, como dijo ella, es el peor libro que se ha escrito. Y terminó en un destino fatal. Otra persona se llama Cazuza, ¿cierto? Él, después de fumar y lanzar humo al aire en uno de sus conciertos en Canessio, Río de Janeiro, dijo, Dios, esto es para ti. Después de haber, ¿cierto? Después de fumar, ¿cierto? Y lanzar el humo al aire. Dios, esto es para ti. Dichos, ¿cierto?, que se mueven en contra de Dios. Días después, ¿cierto? Después que dijo eso, días después le diagnosticaron SIDA, que finalmente le arrebató la vida, el 7 de julio de 1990, a los 32 años. Qué terrible. Personas que actúan de una manera tan irrespetuosa, irreverente, sin temor de Dios, después de haberse mandado una buena fumada en un concierto, le dice, Dios, esto es para ti. Qué irreverencia, qué irrespetuosidad a las cosas de Dios y a Dios, a su persona. Cuidado. Gálatas 6:7 dice,
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosee, ¿cierto? Siempre eso va a cosechar. Y aquí todas estas personalidades, ¿cierto? Sembraron dichos que se movieron en contra de Dios. Y eso es lo que cosecharon, la muerte. El juicio de Dios sobre sus propias cabezas, sobre sus propias vidas. Por eso tenga cuidado con que usted se esté moviendo en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra del evangelio de Dios, en contra del reino de Dios. Otro que yo quiero que también hoy día mencione es Campiñas, Brasil. ¿Ah? ¿Cierto? De una joven y una madre. Una madre, ¿cierto? Le deseó una bendición. Mire qué lindo. Una bendición a su hija. Y le dijo, hija, vaya con Dios y permite que Él te proteja. ¿Ah? Y esta joven, esta hija, le respondió a su madre de la siguiente manera. Cuando ella iba a una fiesta con sus amigos, a un carrete con sus amigos. Ella respondió, bueno, Dios tendrá que irse en el maletero porque aquí en el vehículo estamos llenos. Horas después, anunciaron en televisión un terrible accidente automovilístico donde todos los jóvenes murieron. Lo sorprendente es que el vehículo estaba destruido, pero justo el maletero estaba intacto. Lo que pudieron corroborar, ¿cierto?, que el maletero estaba intacto porque dentro del maletero habían huevos y ninguno de los huevos estaba destruido. Ninguno de los huevos estaba dañado producto del choque. Qué terrible. A lo mejor muchos de los jóvenes hoy en día están diciendo lo mismo, que son más osados, ¿cierto? Y que creen que tienen toda la vida por delante. Y que creen que no necesitan de Dios en la vida. A lo mejor ese es su caso, a lo mejor hay un joven que me está escuchando, una joven que me está escuchando. Cuidado. Cuidado con decir, bueno, que Dios se vaya en el maletero de mi vida. Cuidado. Dios quiere tener el primer lugar, el mejor lugar. ¿Cierto? Dios quiere tener su corazón. Su corazón. Por eso encomiende a Dios su camino. Entréguele su vida a Dios y entréguele lo mejor de usted, ¿cierto?, al Señor, su corazón. Porque de Él, dice la Escritura, de Él emana la vida. Y Dios quiere su corazón. Hijo mío, es el llamado para usted. Hijo mío, dame hoy tu corazón. Dame hoy tu corazón. Y el último que yo quiero mencionar hoy en día es el expresidente Hugo Chávez. Y él dijo lo siguiente, expresidente político-militar venezolano, dijo la siguiente frase en televisión abierta de televisión, ¿cierto?, nacional. Él dijo de la siguiente manera, dijo, desde el fondo de mi alma, escuche bien, y de mis vísceras, mire cómo dijo, maldito seas, Estado de Israel, maldito seas, maldiciendo el pueblo de Dios. Cuidado, cuidado. Días después, el martes 5 de marzo de 2013, Chávez falleció en el hospital militar debido a una inesperada infección respiratoria. Dichos, ¿cierto?, que se movieron, ¿cierto?, todas estas personas en contra de Dios. Por eso que el cuidado que hay que tener, ¿cierto?,
de movernos, ¿cierto?, en contra de Dios. En los dichos que decimos, las palabras que decimos, la actitud, ¿cierto?, la conducta, la vida que llevamos, los pensamientos, ¿cierto?, que pasan por esta cabecita, por su cabeza. Cuidado, cuidado, porque todos los que mencionamos se burlaron de Dios, hablando y moviéndose en contra de Dios, y todos terminaron de una manera muy fatal en sus vidas. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Bien, pero estos fueron famosos que de cierto se movieron en contra de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? En Éxodo capítulo 20, verso 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ¿cierto? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Cuidado. Sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, o sea, de los que se mueven en contra de Dios. Porque todo acto de idolatría, ¿cierto?, es una acción, es una conducta que se mueve en contra de Dios. Por eso, si usted está en idolatría, salga de ahí, salga de ahí. Se está moviendo usted en contra de Dios. Y que Dios le ayude para que le venga, ¿cierto?, esa luz de Dios en su vida y se dé cuenta en el gran error en el cual está. Todo acto de idolatría es moverse en contra de Dios. Y dice aquí: yo visito esa maldad de los padres sobre los hijos. O sea, hay una maldición generacional cuando uno está en idolatría. Por eso, salga de ahí. Salga de ahí. En el nombre del Señor. Y sigue diciendo. Éxodo capítulo 20, verso 7 dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Por lo tanto, también eso es moverse en contra de Dios. Cuando usted toma el nombre de Dios para nombrar a Dios, para decir cosas en nombre de Dios, pero al final de cuentas, ¿de qué le vale? Si su vida está lejos de Dios. Si su vida, ¿cierto?, usted no la ha entregado en las manos de Dios. Algunos dicen: yo creo en Dios, pero ¿de qué les vale que digan eso? Usando el nombre de Dios, si realmente su vida, ¿cierto?, no va acorde a la voluntad de Dios, ni a la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, a usted que me está escuchando, a mí, a todos nosotros, para no tomar el nombre de Dios en vano. El verso 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por lo tanto, todo aquel que no respete ni honra a sus padres se mueve en contra de Dios. Así que, por lo tanto, si usted es hijo, tiene sus padres vivos, hónrelos, respételos, obedézcale. También dice: no matarás. Todo aquel que asesina o se autoasesina a sí mismo se está moviendo en contra de Dios. Todo acto de asesinato se mueve en contra de Dios. Por lo tanto, ¿cierto?, cambie esa vida. Porque usted no tiene derecho a quitarle la vida a nadie. El único que tiene derecho a quitarle la vida a alguien es Dios, que nos creó, nos formó y nos hizo. El único que tiene ese derecho de dar la vida, como la ha dado. Y a usted le dio la vida y le ha dado la vida a todos. Pero es el único que tiene el derecho a quitarla. Usted no tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Ni por muy buenas razones que tenga. Ni por muy justificado que sea el motivo.
usted no tiene el derecho a quitarle la vida a nadie. A nadie. Por eso cuidado con esta ley del aborto en sus 3 causales. Cuidado. Porque eso es un asesinato, ¿cierto? A bebés que están, ¿cierto?, en el vientre de una madre, ¿cierto? Se están ahí formando. No matarás. No matarás. Pero también dice, no hurtarás, o sea, no robarás. También si usted, ¿cierto?, de alguna manera lleva una vida así, salga de ahí. Deje de robar. La palabra del Señor dice, el que robaba, ¿cierto?, ya no robe más, sino que trabaje con sus propias manos para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. ¿Cierto? No cometerás adulterio. Todo acto de adulterio, de fornicación, se mueve en contra de la voluntad de Dios. Se mueve en contra de lo que Dios, ¿cierto?, quiere y desea para la vida, ¿cierto?, de la gente, de la humanidad. Todo acto de adulterio. Si usted está en adulterio, salga de ahí. Salga de ahí. Usted se está moviendo en contra de Dios. Cuidado. Usted se está moviendo en una vida, ¿cierto?, que eso lo va a llevar en una fatalidad de la vida. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Todo aquello que uno diga falsamente en contra de alguien, en contra del prójimo, cuidado, se está moviendo en contra de Dios. Deje de hablar así, falsamente, engañosamente, mentirosamente en contra de alguien. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. O sea, la codicia también es una actitud, es un deseo en la vida del ser humano que se mueve en contra de Dios. Por eso usted, cierto, en la vida no se mueva de una manera codiciosa. Cuidado. Sino que aprendamos a llevar una vida piadosa y estemos contentos con lo que tenemos ahora. Si Dios nos quiere bendecir con algo más, gloria a Dios por ello. Pero no vayamos en la vida, ¿cierto?, avanzando codiciosamente. Así que cuidado. ¿Qué más dice la Biblia, cierto?, cuando uno se levanta para moverse en contra de Dios? Dice, Salmos 14, verso 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando alguien dice no hay Dios, no existe Dios, no hay mucha información acerca de Dios. No hay Dios. Entonces, este dicho también se mueve en contra de Dios, porque Dios existe. Dios existe. Dice el salmista en los salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de las manos de Dios. Por lo tanto, cuando alguien dice, ¿cierto?, Dios no existe, o no creo en la existencia de Dios, bueno, se está moviendo en su modo de pensar, su modo de ver la vida, se está moviendo en contra de Dios. Y que Dios nos ayude. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El verso 25 de Romanos 1, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Por lo tanto, aquí hubo una actitud homosexual. Aquí hubo una homosexualidad, hombres con hombres,
en una relación sexual, mujeres con mujeres en una relación sexual, el lesbianismo, la homosexualidad. Y dice, y como ellos, ¿cierto? El lesbianismo, la homosexualidad, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todos ellos, todo, ¿cierto? Este movimiento del lesbianismo, todo este movimiento homosexual, todo este movimiento se mueve en contra, ¿cierto?, de Dios y de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios y del deseo de Dios para la gente. Por eso si usted está, ¿cierto?, en uno de estos movimientos, está llevando una vida así, salga de ahí, cambie su vida. Dios puede transformar su vida, Dios puede cambiar su vida. Dios puede darle una nueva vida, ¿cierto? Pero venga el Señor, dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venga el Señor, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y Dios transformará esa vida. Aún si está en el lesbianismo, aún si está en la homosexualidad, aún si está moviéndose en contra de Dios. Dios puede transformar su vida. Pero tiene que venir a Dios. Tiene que venir al Señor. Tiene que entregarle su vida al Señor. Por lo tanto, ¿cierto? Lo primero que hizo Jonás, ¿qué fue? Levantarse. ¿Pero a qué se levantó? A moverse en contra de Dios. A moverse en contra de Dios. Por lo tanto, él fue en una dirección contraria a Dios. Entonces, Jonás se levantó para moverse en contra de Dios. ¿Cierto? Pero ¿a qué más se levantó Jonás? Se levantó para hacer su propia voluntad. Se levantó para hacer su propia voluntad. A lo mejor muchos de los que me están escuchando hoy en día se están todos los días levantando a hacer su propia voluntad solamente. Y moviéndose en contra de Dios. Miren lo que dice, ¿cierto? Efesios 5, 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Mire, escuche bien lo que dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay un descontrol. Por lo tanto, ¿cierto? No se mueva en su propia voluntad. No camine en su propia voluntad de vida. Es mi vida, yo me muevo. Esta es mi vida que yo elegí. ¿Cierto? Se están moviendo en su propia voluntad de vida. Y en esa propia voluntad de vida, moverse a su propia voluntad, muchos se están involucrando y dedicando al alcoholismo. ¿Cierto? Al alcohol. A tomar. Alcoholismo. Tomar. ¿Qué ha hecho el alcohol en nuestra sociedad? El alcohol ha hecho mucho daño en nuestra sociedad. Porque cuando entra el alcohol a un hogar, es peligroso. Porque el alcoholismo, en aquellos momentos determinados de la vida, a muchos los ha llevado aquí a actuar en un descontrol total y a producir solamente una violencia intrafamiliar. Y a cometer cosas que realmente, en esa efervescencia de vino en la cabeza, cometen cosas que después se ven arrepentidos. No se mueva en su propia voluntad. No se embriague o no se emborrache con vino, en lo cual hay disolución. Salga de ahí. Deje de emborracharse. Deje de tomar. ¿A quién le ha llevado a eso? Y aquí lo está llevando. Dice, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios.
Y todo aquel que se dedica al vino, al trago, a la borrachera, se mueve en la vida en contra de Dios. Solamente para hacer su propia voluntad. Pero también dice, 1 Corintios capítulo 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, escuche bien, celos, contiendas, o sea, diferencias, ¿cierto? Y disensiones, pleitos. No sois carnales y andáis como hombres, o sea, andáis haciendo tu propia voluntad. Entonces, cuando uno se mueve en celos, cuidado con los celos. Cuidado. Si usted es una persona celosa, cuidado. Celos, contiendas, disensiones, todas son actitudes en las cuales uno se mueve en su propia voluntad y también se mueve en contra de Dios. Porque Dios no quiere eso en la vida de la gente. ¿Cierto? Que uno se mueva en celos, disensiones, contiendas, pleitos, problemas, etc. No. Cambie la actitud. Cambie esa actitud interior en su vida. Para que no se mueva usted en su propia voluntad. ¿Y a qué lo lleva a ser una persona celosa? ¿A qué lo lleva a ser una persona disenciosa o contenciosa? A nada. A nada. Entonces cambia esa actitud. Gálatas 5:19 dice de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que la gente se mueve en su propia voluntad y en contra de Dios. Dice el texto, acerca de las cuales os amonesto. Y recibe esta amonestación. Recíbela. Que los que practican tales cosas no heredarán y no entrarán en el reino de Dios. No lo van a hacer. Porque la palabra de Dios lo dice. Porque Dios lo dice en su palabra. Que los que practican tales cosas no entrarán ni no heredarán el reino de Dios. Porque se están moviendo en su propia voluntad y en contra de Dios. Que Dios nos ayude. Bien. Por lo tanto, ¿cierto? Jonás se levantó para moverse en contra de Dios. No se muevan en contra de Dios. Jonás se levantó para hacer su propia voluntad. Por lo tanto, cierto, que Dios nos ayude para que nosotros aprendamos a vivir, a no movernos en nuestra propia voluntad. Y lo último, que con esto quiero terminar, que Jonás, cierto, se levantó para huir de la voluntad de Dios. Por eso el Salmo, cierto, el verso en Jonás capítulo 1, verso 3 dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Y el Salmo 139 dice algo maravilloso, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿A dónde huiré de tu espíritu? O sea, ¿a dónde voy a ir? Me voy a arrancar de ti. Dice, si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, y aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea, ¿a dónde puede huir usted? Lejos de la presencia y lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un ser divino, creador de todas las cosas, que tiene unos atributos maravillosos. Y uno de los atributos es
que Dios es un Dios omnipresente. Dios está en todas partes, en todo este vasto universo, en todas partes donde usted esté, está Dios ahí. Por lo tanto, si yo me voy al otro lado del mundo, ahí está Dios, ¿cierto? Y a donde usted vaya, ahí va a estar Dios, porque Dios lo abarca todo, lo cubre todo, con su omnipresencia, que está en todo lugar, está en todas partes. ¿A dónde me huiré de tu espíritu?, dice el salmista. ¿A dónde? Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las llaves, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y el verso 4 y 5: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Por lo tanto, si usted un día conoció al Señor y ahora anda lejos de Él, o sea, usted ha dejado su primer amor, vuelva al Señor, porque usted en este momento se está moviendo en su propia voluntad, en su propia vida, lejos de Dios, ¿cierto? Y se está moviendo en contra de Dios. Pues dice: has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Mire, cuando uno ama, uno no se mueve en contra de la persona que ama, ¿cierto? Cuando uno ama, uno no hace nada indebido, ¿cierto? Ni busca lo suyo, ni busca el bien, ¿cierto? Ni busca hacer, ¿cierto?, lo contrario de la persona que ama. Cuando uno ama, no huye del amor de su vida, sino quiere estar junto, ¿cierto?, a él o junto a ella siempre. Andando con él, ¿cierto? Abrazado a él, tomado de la mano de él o de ella. Por eso, usted desde aquí en adelante, que se pueda estar moviendo en contra de Dios, que pueda estar a lo mejor viviendo solo, haciendo su propia vida, sin tener en cuenta a Dios. Usted es cierto que está levantándose solo a huir de la voluntad de Dios, a no hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Cada uno de ustedes, ¿cierto?, de aquí en adelante, de los que me está escuchando, de los que están mirando este video, ¿cierto? Ustedes de aquí en adelante respondan a Dios como lo hizo, ¿cierto?, Samuel en un momento determinado de la vida, este joven. Él dijo: heme aquí, ¿cierto?, para hacer y para levantarse a hacer la voluntad de Dios. Ustedes de aquí en adelante respondan, ¿cierto?, a Dios como respondió y lo hizo Isaías. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Para moverse a favor de Dios. No en contra de Dios, sino para moverse a favor de Dios y no en contra de Él. Por lo tanto, mi pregunta hoy en día es la siguiente para ustedes. ¿Cuántos de los que están escuchando y mirando este video, cuántos están moviéndose a favor de Dios hoy en día? ¿Cuántos están haciendo la voluntad de Dios en sus vidas hoy en día? ¿Cuántos, cierto, están moviéndose y viviendo en la voluntad de Dios y en ese centro de la voluntad de Dios? Entonces, usted no siga huyendo de Dios, no siga huyendo. ¿Dónde va a huir de Dios? Si Dios es un Dios, ¿cierto?, un ser divino omnipresente, está en todo lugar, en todas partes. No siga huyendo de Dios, porque no habrá lugar donde usted no, ¿cierto?, Dios no lo encuentre. Si usted, ¿cierto?, se va al extremo de este mundo, ahí está Dios. No siga huyendo. Dios lo está llamando.
Dios lo está diciendo: hijo mío, dame tu corazón. No te sigas moviendo más en contra de mí, ni haciendo tu propia voluntad de vida, ¿cierto? Ni moviéndote, ¿cierto?, en contra de la voluntad de Dios. Acérquese a Dios, venga a Dios, conviértase a Dios, entréguese a Dios, entréguele su corazón al Señor. No le quite el cuerpo a este llamado de Dios, ni esa responsabilidad personal que tenemos con nuestro Creador, ¿cierto?, en este llamado que nuestro Dios, nuestro Creador nos hace hoy en día. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, aunque se esté moviendo en contra de Dios, aunque esté haciendo su propia voluntad de vida y se esté moviendo en contra de la voluntad de Dios, el Señor te está llamando y te dice que te ama y está interesado en ti. No le rechaces, no sigas huyendo, porque no tienes a dónde huir. No tienes a dónde huir, porque Él es un Dios omnipresente. Entonces, no siga huyendo de Dios, sino que usted de aquí en adelante, ¿cierto? De aquí en adelante, abrácese a Dios, abrácese a Él, ande con Dios. Y si usted se abraza a Dios, y si usted, ¿cierto?, anda con Dios, se le pega lo de Dios. Escuche bien, se le pega lo de Dios. Y podrá hacer la voluntad de Dios en bienestar de tantos que serán bendecidos, ¿cierto?, a través de su vida después. Por lo tanto, abrácese a Dios, ande con Dios, se le pega lo de Dios y podrá moverse, ¿cierto?, en esa voluntad de Dios, en bienestar para su propia vida y para todos los que están, ¿cierto?, también a su alrededor, para su familia, para su matrimonio, para la vida de sus hijos. Entonces, de hoy día en adelante, levántese en obediencia a Dios. ¿Qué te pasa, Jonás? A lo mejor usted es un Jonás, que se está, ¿cierto?, no está obedeciendo a Dios. ¿Qué te pasa, Jonás? Para que no obedezcas a Dios, ¿cierto? Pero hoy día en adelante, abrácese a Dios, ande con Dios, tómese de la mano del Señor, entregue su vida a Dios, se le pega lo de Dios y usted entonces podrá, ¿cierto?, caminar en esa voluntad de Dios para su vida, que será bienestar para usted y será bienestar para los suyos. Y que Dios nos ayude hoy en día. Por eso quiero en esta hora terminar con este verso de la palabra del Señor. Por lo cual, Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate. Y yo te digo a ti, despierta en esta hora. Despierta. Despiértate tú que duermes y te Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo tanto, en esta hora usted despierte también en su vida. ¿Cómo se está moviendo? En su vida. Cuidado. Si se está moviendo en contra de Dios, despierte. No lo haga. Si se está moviendo en su propia voluntad, despierte. No lo siga haciendo. Si usted está huyendo de la voluntad de Dios y del llamado de Dios para su vida, despierte. ¿Cierto? Dios lo está llamando. Dios lo está llamando. Que Dios le bendiga en esta hora ricamente. Ricamente. Por lo tanto, ¿cierto?, en este tema, ¿qué te pasa, Jonás? Para que no obedezca, ¿cierto?, en esta hora, usted no se levante como Jonás para huir de la presencia de Dios o en contra de Dios o hacer su propia voluntad solamente, sino que levántese hoy en día para entregar su vida a Dios y para comenzar a moverse a favor de Dios, ¿cierto?, y en la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta y que le va a traer tanto beneficio en la vida. Por lo tanto, si usted en esta hora no ha recibido al Señor en su corazón, recíbalo. Y puede decir después de mí, Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi vida.
te recibo en mi corazón, entra en mi vida, lávame en tu sangre, perdona mis pecados, límpiame de todos mis pecados en tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Recíbeme como un hijo. Sé que te he fallado. Sé que me he movido en la vida en contra de ti. Sé que he hecho mi propia voluntad de vida. Sé que no te he amado. Pero perdóname. Y ayúdame a enmendar de hoy día mi camino. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, no me cabe duda de que Dios lo perdonó. Y busque a alguien que le pueda dar asistencia espiritual. Acérquese a una iglesia en el nombre de Jesús, para que le enseñen cómo, de aquí en adelante, cómo vivir en la voluntad de Dios y en la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Amén.